Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros tengamos la vida. La vida es ver, tener la comunión, tener la experiencia en nuestro ser del Dios viviente. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos reunidos en tu nombre. Jesús, no hay mejor momento y no hay mejor lugar. Estar a tus pies, Señor, es el momento más alto, es el gozo y la plenitud de la existencia. Jesús, gracias que tú permitiste que te conociéramos, que el velo fue abierto, rasgado, que el camino vivo y nuevo a través de tu sangre ha sido establecido para llegar al trono de la gracia, para llegar ante el Padre. Señor, que nosotros no tengamos esto solamente como una palabrería que hemos aprendido de memoria como loritos, sino más bien, Señor, que eso sea vivo en nosotros. Ese camino eficaz, ese camino nuevo, Señor, es la realidad en la que nosotros estemos andando. Bendice a cada persona y a cada grupo que reciben esta palabra, Señor, y que sea una palabra viva y eficaz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos un problema en el español, y es que las palabras en el español vienen derivadas de diferentes palabras de otras lenguas, por ejemplo, del latín, por ejemplo, del griego, aún del hebreo. Nosotros manejamos diferentes raíces. Eso es lo que se llama la etimología de una palabra, o sea, de dónde viene, de dónde surgió una palabra. Para los griegos las palabras definían ideas, pero para los hebreos las palabras definían conceptos, cosas más concretas. Esa es la diferencia entre el griego y el hebreo. O sea, los griegos pensaban en ideas, pero los hebreos cuando hablan piensan en acción, en cosas reales. Por eso las palabras en hebreo son tan bonitas cuando se estudian. Le he puesto siempre varios ejemplos. Por ejemplo, misericordia, que es la palabra hesed, significa el que tiene la nariz grande. Y entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso, no? ¿Por qué? Porque cuando uno quiere ser paciente, cuando alguien le está molestando y uno necesita ser paciente, normalmente ¿qué hace uno? Toma aire. Y entonces cuando uno toma aire, no descarga la ira. Por eso dicen que las personas que tienen la nariz chiquita son rabiosas, ¿no? Rabiosa. ¿No ha visto los perritos chiquitos que tienen la nariz chiquita, que se la pasan ladrando todo el tiempo? Son rabiosos, ¿sí? Yo creo que es por eso, los branquicéfalos, los que tienen esa nariz ahí chiquita. Entonces, hesed significa nariz grande, imagínense. Entonces, claro, uno sabe, yo le conté, celo, por ejemplo, la palabra celo en hebreo, que dice que Dios es celoso, habla es de nido, de un ave guardando el nido de sus pollitos. Para nosotros celos es alguien fregándole la vida a otra persona. No, en la Biblia es algo que cuida, Dios que está cuidando, Dios es celoso. Bueno, cuando Jesús está diciendo aquí, yo soy el camino, ya hablamos de la palabra camino, yo soy la verdad, y después dirá yo soy la vida. Cuando Jesús dice verdad, inmediatamente en el pensamiento del pueblo de Dios vienen varias ideas por lo que conlleva esa palabra. La palabra verdad en hebreo tiene 3 letras.
La primera letra es la Aleph, con la que comienza el alfabeto o el Aleph Beit judío. La siguiente letra es la Mem, que es exactamente la letra de la mitad del alfabeto. Y la última letra de la Tau es la última letra del alfabeto, que significa maldición. Bueno, estas letras significan varias cosas. Por ejemplo, la letra Aleph, yo le conté que esa palabra Emet o Amén, de ahí viene la palabra Amén. Emet, que significa, no significa la verdad griega, porque la verdad griega es algo que se puede comprobar a través de la experiencia. Entonces, esto es verdad. O sea, que hay gravedad y que algo se cae, eso es verdad. Para los judíos, la verdad, para los hebreos, para los semitas, la verdad es que si Dios dijo algo, eso se va a cumplir impajaritamente, ciertamente. Entonces esa palabra más que verdad significa es fidelidad. Le estaba diciendo que esa palabra está compuesta por tres letras. La letra Ale, es que ustedes en los dos diccionarios, en los dos alfabetos, griego y hebreo. El Aleph, la letra Aleph significa Dios, significa lo espiritual, significa lo eterno. Fíjense que la Biblia comienza con la letra Bet, por ejemplo, Bereshit, en el principio, porque para ellos, antes de lo creado, lo que existe es ¿qué? Dios. Antes del principio es Dios. La letra Mem es una letra particular, porque la letra Mem tiene dos formas, una forma que es cerrada y otra forma que es abierta. Cuando termina es cerrada. Y esa letra Mem cerrada significa lo que solamente Dios conoce, como el vientre de una madre en la cual está todo contenido, pero el bebé que está en el vientre no puede ver a la mamá. Entonces nosotros, en la oscuridad del vientre, ahí estamos nosotros, ¿no? Y el bebé, digamos que hay un par de gemelos, hoy en día que asesinan a los bebés en el vientre, hay un par de gemelos, ellos piensan, no, la mamá nos ama, le dice un bebé al otro, y el otro le dice, ¿y usted cómo sabe que existe una mamá? Y entonces dice, pues usted no escucha el latido del corazón, usted no ve que tenemos un cordón umbilical y que ahí recibimos el alimento, usted no ve que tenemos un calorcito y somos protegidos. Ellos están en la oscuridad, ¿no? Están hablando los dos bebés ahí, en el vientre de la mamá. Dice, pero no vemos a la mamá. Dice, pues no la podemos ver porque precisamente en ella vivimos y somos y nos movemos. ¿Se acuerda de esa frase de Pablo? Está hablando de eso. Y esa letra Mem después se abre. Y esa letra Mem es bien particular. Está en la mitad del alfabeto. Le dije, la primera letra está al principio, Aleph. La letra Mem está en la mitad. Y esa letra significa la fuente de la sabiduría. Porque cuando se abre, estaba pensando en el término cuando se revienta la fuente, ¿no? Cuando se abre esa letra Mem, esa letra es la que se utiliza como adverbio para todas las preguntas en el hebreo. Siempre que se va a preguntar algo, se antepone esa letra Mem. Entonces dicen los judíos, la Mem significa la fuente de sabiduría, porque también significa esa letra aguas. Entonces, siempre que alguien va a hacer una pregunta sustancial, importante, para encontrar la respuesta, está la letra Mem, es la respuesta a todas las cosas. Y al final, la última letra, que es la Tau, significa cosas. Esa letra es una cruz, significa maldición, significa muerte, significa final, significa que se realizan todas las cosas. Para los judíos, el alfabeto, el Aleph Bet judío, tiene toda la sabiduría de Dios, porque a través de esas letras se ha revelado toda la voluntad de Dios. O sea, la palabra de Dios, que está dada a través de esas letras, es la que revela toda la voluntad de Dios. Cuando Jesús está diciendo que el verbo se hizo carne, quiere decir eso, que la palabra de Dios se concretó, se completó, se finalizó, dio su cumplimiento perfecto. ¿En quién? En Jesús.
Mire conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Me encanta ese versículo de Apocalipsis. Nosotros estamos ahorita en modo Apocalipsis, ¿no? Pronto vamos a comenzar otra vez las clases de Apocalipsis. Yo estoy que me comienzo la otra semana, pero sé que son buenos los breaks para que la gente tome y comience otra vez con más fuerza. Entonces no va a ser la otra semana, sino la otra semana que vamos a comenzar ya todo. Oración de madrugada, estudio de los seminarios de Apocalipsis. Estoy pensando hacer otra vez el seminario de la voluntad de Dios. Voy a comenzar los cultos con las iglesias de afuera, los grupos de estudio, los que quieren dar la vida. Mejor dicho, vamos a llenar. ¿Se acuerdan cuando hablamos que si el enemigo dice no, nosotros golpeamos la tierra 7 veces y decimos sí, 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 sí? No nos va a detener. Esa es la respuesta de la iglesia. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿He aquí quién? El amén. ¿Se acuerdan? Les dije que la palabra amén viene de la palabra emet, que significa fidelidad. Entonces la respuesta a lo que Dios dice del pueblo es amén. Quiere decir, eso se va a hacer. No tenemos la duda. Señor, si tú lo dijiste, no tenemos la duda. Por eso Jesús es el amén de Dios. Es la respuesta, no es la respuesta, es el cumplimiento de lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Todo lo que la ley y los profetas hablaron, en Cristo ya tienen toda la respuesta. Por eso ya no hay misterios. Por eso el misterio de los siglos que Dios había guardado ha sido revelado. Lo que desearon ver todos los profetas, todos los reyes, todos los santos del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, a nosotros nos ha sido revelado. ¿En quién? En Jesús. ¿Entiende cuando Jesús está diciendo, yo soy la verdad? Cuando Él dijo eso para los judíos que estaban presentes quedaron, ¡oh! ¿Cómo así? Él es la verdad. A mí me encanta cómo Jesús habla de Él en todos los aspectos. Por ejemplo, para los judíos, para los hebreos, acuérdense que nosotros decimos judíos, hebreos, semitas, porque tenemos que hablar, israelitas, porque no son judíos. O sea, los judíos es solamente una de las tribus. Pero los judíos salen del pueblo de Israel, que son las 12 tribus. Pero los israelitas, que es Jacob, son los descendientes de Abraham, que es hebreo. Pero Abraham es descendiente de Sem, que es uno de los terceros hijos de Noé, que es descendiente de Adán. Es que la promesa va desde siempre. La promesa va desde Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Va a venir quién? El Salvador. Va a venir la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y Él es el cumplimiento de esa promesa. Por eso Él es el amén. Cuando Jesús decía, por ejemplo, los judíos pensaban, cuando venga por segunda vez el reinado del Mesías, cuando venga el reinado del Mesías, no por segunda vez, sino cuando venga el reinado del Mesías, Dios va a volver a enviar maná. Ese es el pensamiento de ellos. Dios va a volver a proveer maná. Usted sabe, el pueblo de Israel ni siquiera tenía que trabajar. Salía por la mañana, recogía el maná, llegaba a la casa y todos comían. Habían unos que eran gorditos y les gustaba comer más, pues cogían doble porción de maná. Usted ha visto, ¿no? En la casa el plato grande es para el que más come. Entonces, mamá, sírvame más. Sí, si usted come más, tranquilo. Y hay otros que comen como pajarito. No, mamá, a mí poquito, pajarito. Y cada uno come lo que según puede. Y el día anterior al día del Señor, ellos cogían doble porción, danos el pan de mañana, para que nuestro afán de hoy sea tu reino y tu justicia. Entonces cogían doble porción. Los judíos pensaban, cuando venga el reinado del Mesías, cuando venga el reino de los cielos, otra vez Dios va a proveer maná. Ellos estaban esperando el pancito ese que recogían todos los días. Usted se imagina cuando Jesús dice, yo soy el maná, yo soy el pan que bajó del cielo. Y ellos quedaron, ¿qué? Estábamos esperando un pan físico, estábamos esperando un pan de trigo que se come
por medio de la boca, pero la respuesta de Dios del maná que iba a volver era el pan espiritual, el alimento espiritual por medio de Jesucristo. Jesús, todo lo que está respondiendo, el camino. Entonces ellos decían, cuando venga Dios, Él nos va a enseñar el camino. Él dijo, yo soy el camino. Cuando venga el Señor, si usted se acuerda del Salmo que dice, envía tu luz y tu verdad. Lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Envía tu luz, y entonces Jesús dice, ¿sabe qué? Yo soy la luz. Y ellos quedan como, ¿cómo así? Estábamos esperando una luminiscencia, estábamos esperando un resplandor, y resulta que Jesús es el resplandor de Dios. Para la gente que no ve espiritualmente, ellos veían al hijo del carpintero de Nazaret. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Pero los que abrían sus ojos espirituales se arrodillaban ante Él y lo llamaban Dios y Señor, porque les había resplandecido la luz, porque habían nacido de nuevo. ¿Entiende esa diferencia entre lo espiritual y lo físico? Entre lo que algunas personas están esperando físicamente, es que no me gusta decir físicamente, porque ellos están esperando es algo, digamos, de abajo más bien, o algo de la carne. La diferencia entre hablar de cosas de la carne, lo espiritual también es real, es más real, y lo que es espiritual. Esa es la diferencia. Entonces cuando Jesús dice yo soy la verdad, ellos piensan en esta palabra emet, en donde está el principio, la respuesta y el final. Por eso Jesús le está diciendo aquí, he aquí el amén, o sea, la respuesta de Dios, el testigo que fiel. Les dije que verdad significa fidelidad. O sea, el que va a hablar la verdad, el que trae la revelación de Dios. Mire conmigo, no va a perder Apocalipsis 2. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Dani tiene micrófono? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Me encanta cuando uno puede ver desde el concepto. ¿Se acuerda que le dije que la palabra mem es el vientre materno que está cerrado y que de pronto se abre? Eso es lo que está hablando Juan en Juan capítulo 1, versículo 18. ¿A Dios qué? Nadie le vio jamás. No porque Dios sea tan pequeñito que no se puede ver. No, es todo lo contrario. Él es tan grande y nosotros en Él vivimos y somos y nos movemos, no lo podemos a veces percibir, aunque sentimos su corazón latiendo, aunque sentimos su llamado, aunque escuchamos su voz, pero ¿será que sí? Oiga, hermano gemelo, ¿será que sí existe la mamá? Viejo, pues ¿en dónde estamos habitando nosotros? Claro que existe la mamá. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, ahí en ese lugar, Él es el que lo ha dado a conocer. Cuando vimos a Jesús, vida, nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie puede experimentar la vida espiritual si no es por Él. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Ya después veremos con más profundidad Apocalipsis cuando lleguemos ahí, ¿no? Pero dice, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios, o sea, la causa. Esa palabra amén, emet, significa el principio, la respuesta y el final. En griego, se lo voy a decir en griego, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O como lo dijo Pablo en Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Fíjense que estamos viendo la Biblia es por un concepto, no por una palabra, sino por un concepto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. El primogénito
de toda la creación. Desafortunadamente, la palabra primogénito para nosotros es como el primer ser creado. No, no, no. La palabra que utiliza ahí es, se me olvida cómo es el nombre, proto. Él es la palabra, por ejemplo, protocolo, protisto, protozoario, protoplasma, quiere decir es la razón de lo creado, el principio, de dónde salen todas las cosas, cuál es el centro. La imagen del Dios invisible, el prototokos es la palabra en griego, es el prototokos, la razón de ser de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, el alfa, y todas las cosas en él subsisten, el omega. Eso es lo que está expresando Pablo en esa idea de Colosenses. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando está diciendo yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el amén, el testigo fiel. Y cuando él está diciendo que él es la verdad, o sea, el cumplimiento de lo que Dios había prometido, lo que es sustancialmente real, lo que no cambia. Por eso nos hemos detenido tanto en esta expresión de Jesús, de que yo soy el camino, la verdad y la vida, porque lo que está diciendo ahí, claro, nosotros como que lo pasamos por griegos, pero para los judíos una revelación impresionante. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que significa verdad para un judío. Que no cambia, que no varía, que si lo dijo así va a ser, que su palabra es verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? De verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que estaban esperando los judíos era la verdad. Por eso cuando Jesús dice, ¿conoceréis qué? Y la verdad os hará. O sea, la verdad les va a quitar todo lo que el enemigo había colocado para dañarlos, para paralizarlos, para obstaculizarlos, para tenerlos sometidos. Ellos estaban esperando que los liberara del yugo romano. Hasta el pobre Juan el Bautista le pasó eso. Él estaba esperando que Jesucristo viniera y derrotara a los ejércitos romanos y a todo el reino de Herodes y a todos los soldados de Herodes que también eran idumeos, que eran nabateos, que eran gente contratada para que sometieran al pueblo de Israel, que viniera y quitara a todos esos sacerdotes falsos que eran los saduceos, que viniera y restaurara una política de paz y de justicia social. Eso estaba esperando Juan el Bautista, porque estaba viéndolo de abajo. Pero Jesús vino a librarnos de algo más profundo, de la potestad de las tinieblas. Y por eso cuando Juan está en la cárcel, se decepciona de Jesús y manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Un chiste teológico. Como no creyó, no salió de la cárcel, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ahí se quedó en la cárcel por no creer en la verdad. Chiste teológico malo. Bueno. Mire conmigo el Salmo 119, 160 al 65. Pero realmente eso le pasó a Juan el Bautista. Claro, él se veía en la cárcel y decía, pero ¿por qué estoy en la cárcel si yo soy el enviado a allanar el camino del Mesías? Y por viendo, ¿usted entiende que la iglesia va a tener un tiempo más duro todavía?
La iglesia va a pasar. Yo por eso estoy feliz con lo que se está haciendo con los niños y con los jóvenes, con lo de Dominic Kids y con lo de Porfe Kids y del canal de la iglesia y todo lo que está haciendo Escuela Dominical. Porque estamos preparando la generación. Verá, no sé si usted vio la clase la semana pasada de ver a Diego y a Paola y a Santiago, a Isaac, haciendo la clase de Escuela Dominical, el papá, la mamá y el hijo, y el otro bebé en la barriga, ¿no? Y la familia haciendo la clase. Pero uno veía a Isaac haciendo la clase y decía, no, claro que hay esperanza. Ya en la iglesia Palabra Viva los niños se están pastoreando, los niños se están predicando, los niños se están enseñando, los niños están haciendo las clases. Es impresionante ver a cada hijo, ¿no? Ver a cada niño que está ahí. Sarita, la hija de se me olvidan ahora los nombres, la hija de Jairo y Angélica. Ver a la hija de Cielo haciendo la prédica, viendo a los jóvenes, a cada joven participando, a Mateo, bueno, a todos los que participan ahí, viendo a los chiquitos de ustedes, a los hijos de Dani y de Paola, a Dana predicando, bueno, cada uno. Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo el juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos ¿qué? ¿Qué le dijo a Juan el Bautista? Bienaventurado el que no tropiece en mí. ¿Entiende eso? Que Juan el Bautista no creyó la palabra del Señor. Que Juan el Bautista le mandó a preguntar, oye, después de que recibió la visión, después de que escuchó la voz del cielo, después de que vio las señales y le contaron, los discípulos de Juan mandan a decirle, oye, mira, este hombre está echando fuera demonios, está sanando enfermos, está resucitando muertos, está llevando las señales. Y Juan el Bautista le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos ahora? Es como que le pregunta a Dios, Dios, ¿tú me amas? Y ve la cruz y no lo cree todavía. Todavía duda si Dios lo ama. Ve a la cruz y ya con eso se toda duda. Jesús no le respondió a Juan por eso. Le dijo, vayan, quítanle lo que ya le dijeron, viejo. Vayan y digan. Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Porque si no cree la suma de la palabra de Dios, que es la verdad, si no le cree al Padre, y después le dice, bienaventurado el que no haya ¿qué? Tropiezo en mí. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No sé si usted se acuerda muy bien de dónde viene esta porción. Una mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y la traen a Jesús para que Jesús sea el que dictamine la muerte de la mujer. Vienen los fariseos, vienen los escribas, vienen los legalistas con las piedras, porque la ley de Moisés decía que había que apedrear a tales mujeres. Y todos vienen con las piedras, pero ellos lo que están buscando es que Jesús se contradiga a sí mismo. ¿Cómo se va a contradecir? Porque si él dice maten a la mujer, dicen, se va a dar cuenta que cuál misericordia. ¿Cuál misericordia? Mire que la mandó a matar. Pero si él dice no la maten, van a decir, ¿cuál verdad? Mire, ¿cuál verdad? ¿No ve que está negando la palabra? ¿No ve que está negando la ley de Moisés? ¿Entiende que ellos están viendo solamente terrenalmente, de abajo? Y Jesús, que es nuestro abogado y es el mejor abogado, me encanta esa defensa de Jesús. Jesús dice, listo. Entonces el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y inmediatamente ellos comenzaron a soltar las piedras.
Y a la mujer le dice, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Entiende que su misericordia y su verdad se besaron? No, voy a llorar. Es demasiado hermosa la palabra. ¿Usted entiende dónde se encontraron la verdad y la misericordia, la justicia y la paz? ¿Dónde se encontraron? En el Emet, en Jesús, en el que es. Y entonces, después de eso, quedan unos judíos ahí al lado de Jesús, ¿no? Porque ellos sí creían, entre comillas. Ellos sí creían, entonces, ay Jesús, creemos en ti. Y dijo, sí. Si realmente ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjese que ellos no habían conocido la verdad. Aunque creían en Jesús, ¿cómo sabían que no habían conocido la verdad? Porque no eran libres. Y estos mismos a los que Jesús les está diciendo eso, mire el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces ellos empiezan a pelearle a Jesús. ¿Cuál libertad? ¿Cómo así si nosotros nunca hemos sido esclavos? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Usted entiende que cualquier persona que dice predicar el evangelio y está hablando por su propia cuenta lo que a mí me parece y yo creo, y trayendo de otros materiales para decirle a la iglesia, hoy vamos a hablar 3 maneras de manejar las finanzas según el libro de Kurosaki, padre rico y padre pobre. ¿Usted entiende que esa persona es satánica? Porque no está predicando la verdad, está hablando de suyo propio. Y cuando una persona habla la verdad, entonces a los que están en tinieblas les incomoda. Ay, ¿qué es eso tan raro? ¿Qué es ese evangelio tan raro? Es que no hemos escuchado nunca así, porque siempre han escuchado mentira y están acostumbrados a la mentira. Y la verdad duele. Cuando usted abre los ojos por primera vez se enceguece, le duelen los ojos, no puede ver bien, se llena de lágrimas y hasta que se acostumbre a la verdad. Por eso es tan incómodo la predicación del evangelio. A estos que habían creído en Jesús, Jesús les está diciendo, ¿sabe que ustedes son de su padre el diablo? ¿Sabe que ustedes no están en libertad? ¿Sabe que ustedes viven bajo opresión? Y entonces ellos arrepentidos se pusieron a llorar y dijo, Señor, perdónanos. Eso es lo más difícil, arrepentirse, ¿no? ¿Sabe qué hicieron? Miren lo que el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas a él. Las piedras que habían botado los fariseos y los escribas que iban a apedrear a la mujer, tuvieron más arrepentimiento, fueron más constreñidos los malvados que los que creían en Jesús. Porque los que creían en Jesús al final, cuando no les dice lo que quieren oír, cogen las piedras, las mismas que botaron los otros, para apedrear a Jesús. Dice, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Cuando Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué están entendiendo los que le escuchan? Mire conmigo Romanos capítulo 7, versículo 6. ¿Se da cuenta qué hacemos? Desde Apocalipsis hasta Génesis, pasando por los Salmos, llegando a los profetas, mirando los evangelios. Ahora, la suma de tu palabra es verdad, porque toda la palabra está hablando de Jesús. Dice Romanos capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Yo le he contado la historia, ¿no? Se la repito.
Una vez una mujer se casó con un hombre y este hombre era terrible, era pues así, súper marcial. Y entonces él le hacía una lista cuando se iba a ir de la casa por la mañana de las cosas que ella tenía que hacer. Y cuando llegaba por la noche, si no había cumplido lo que le había dejado, la matoneaba. ¿Usted se imagina ese régimen del terror? Entonces, limpiarme las camisas, planchar las no sé qué, asear el baño, limpiar el espejo, doblarme las medias, preparar la comida, tener listo, ir al mercado. Y entonces ella todo el día era con la lista, pues madre, maestra, ¿qué me falta? ¿Qué horas son? Se me hizo tarde. Y era que esclavizada, Dios bueno y el marido se murió. Ella se volvió a casar con un tipo. Y el tipo era un amor, este que se casó era un dandy, la consentía, ¿qué quiere mi preciosa? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te llevo? Y ella estaba feliz. Tiempo después, un día estaba haciendo arqueología de papel es que uno empieza a botar papeles viejos, ¿no? Recibos viejos y toda esa basura que uno guarda. Y de pronto encontró una de las listas del malvado. Ella sintió como un corrientazo y empezó a leer eso y empezó a llorar con rabia de lo sometida que había vivido. Y de pronto cuando se empezó a fijar en la lista, se dio cuenta que ahora que estaba con su esposo que amaba, hacía 10 veces más que lo que estaba en la lista. ¿Entiende qué es la libertad? Nosotros ya no necesitamos de la ley, porque nosotros ahora vivimos para Él. Ya no solamente damos el 10% de nuestros ingresos, ahora le damos toda nuestra vida. Nosotros ya no solamente cumplimos, nosotros ya no solamente es ojo por ojo y diente por diente, ahora amamos a los que nos desprecian, oramos por los que nos insultan. Ya no solamente caminamos 1 milla, que es lo que exige la ley, caminamos 2 millas, ya ponemos la otra mejilla. Ya vamos muchísimo más allá. Ese es el poder del amor, ese es el poder del evangelio. Lo que no podía la ley, lo puede la gracia. Ese es el poder de la gracia. ¿Usted qué cree que pasó con esa mujer que fue sorprendida en adulterio y Jesús la salvó? ¿Usted cree que esa mujer volvió atrás? ¿Usted cree que esa mujer, su vida fue cambiada? ¿Qué pasó con Pablo que perseguía a la gente y la mataba? ¿Qué pasó con el cobrador de impuestos, Leví, que estaba sentado robándole a la gente, cobrándole los impuestos? ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con cada persona que tuvo el encuentro? Los pescadores dejaron las redes y se fueron a ser pescadores de hombres. Los que tenían miedo de declarar que era el Mesías ante una empleada del servicio, después se pararon frente al Sanedrín y publicaron con todo denuedo y dieron la vida. Pedro, Juan, Mateo, Marcos, todos dieron la vida. ¿Entiende el poder de la verdad? ¿Entiende por qué la verdad nos hace libres? ¿Entiende lo que Jesús está diciendo? Mire, hay una fiesta que celebran los judíos que es el Purim. El Purim es una fiesta que celebra la liberación que tuvieron los judíos en el reinado del rey Asuero por medio de la reina Esther. Dicen los judíos, dicen los rabinos, en algún momento el pueblo de Israel va a olvidar la ley y los profetas, pero hay algo que no van a olvidar, el libro de Esther. ¿Saben por qué? Porque la fiesta del Purim es más o menos como la Navidad nuestra. Hay regalos y los niños comen dulces y los papás les dan plata para que compren. Nosotros teníamos una cigarrería cerca a la sinagoga que estaba antes en Teusaquillo, en un barrio de Bogotá. Y cuando era Purim, mejor dicho, llegaban esos niños con un poco de billetes y compraban todas las golosinas extranjeras, ¿no? Nosotros teníamos una sección de golosinas extranjeras, y Snickers, y M&M, y bueno, todos esos chicles extranjeros. Y ellos compraban a manos llenas porque los papás le dicen, mire, estamos de fiesta, y tomen, y compren, y comen, y regalos, y bailan. Pero ojo, antes de la fiesta del Purim, ellos tienen un momento de duelo y de ayuno y de crítico para el pueblo de Israel. Se había dado un decreto, se había dado una suerte, se había echado un destino que los iban a matar a todos por causa de Amán, es el malvado.
¿Qué hizo Dios? Mire un momento Esther. ¿Nunca habíamos leído Esther aquí? ¿O sí? Ya se me perdió el... Esther capítulo 9. Antes de Job está Esther. Leamos desde el versículo 26. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Pur significa como suerte o destino. Pero entienda, Dios es el que está por encima del destino y de la suerte. Por eso lo de las maldiciones generacionales es pura carreta, no crea eso. Usted tiene que renunciar a lo que hizo su abuelito, a lo que hizo su tatarabuelito, y como no se acuerda más, haga una regresión. Pura brujería cristiana, pura brujería pseudo cristiana. Escriba en un papel todas las maldiciones de generaciones, los que no se acuerdan, invéntenselas y vayan, vuélvase al vientre de su mamá, y entonces si a usted la aborrecieron, y entonces si su abuelita era bruja, si su tatarabuelita jugaba al tarot, si era del centro democrático, bueno, de lo que sea. Entonces ahí escriba todas las maldiciones generacionales. Pues déjeme decirle, la maldición generacional nuestra viene desde Adán. Y la Biblia dice que el Señor clavó en la cruz todos los decretos que había contra nosotros, que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, que toda maldición fue llevada por Él en sus espaldas. Eso es pura mentira, no hay un destino para nosotros, porque Dios está por encima del destino. Eso es lo que significa la fiesta del Purim. Ellos estaban destinados a morir y Dios trajo salvación. Dice ahí, y los judíos, versículo 10, versículo 27. Y los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos. El libro de Esther puede ser escrito más o menos en el año 400 antes de Cristo. Hoy, en el año 2021, los judíos van a celebrar Purim otra vez. Por eso es que los judíos dicen, se podrá olvidar la ley, se podrá olvidar los profetas, pero el Purim no se va a olvidar. ¿Y qué es lo que dice el Purim? Y que descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abinail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de ¿qué? De paz y verdad, misericordia y verdad, gracia y verdad. Jesús es la verdad de Dios. Él nos libró del destino de la muerte eterna que estaba cernido por nuestro padre Adán, y que Satanás, tomando esto, nos matoneaba. Y Él nos rompió, nos libró, nos rescató, porque Él es fiel, Él es verdadero, Él es el cumplimiento de todo el propósito de Dios. Por eso los judíos celebran lo que no saben, pero nosotros celebramos lo que sabemos, porque nosotros lo hemos conocido íntimamente, profundamente. Nos libró. ¿Usted sabe quién es la reina que se presenta delante del rey para ganar su favor? La iglesia. Y en la iglesia nosotros somos vestidos de blanco. Y en la iglesia tenemos la salvación. En la iglesia tenemos la libertad. En la iglesia tenemos el conocimiento de la verdad. Por eso, aunque el enemigo trate de paralizar a la iglesia creyendo que si no nos podemos congregar físicamente, la iglesia para, nosotros respondemos, no, Señor, hay algo por encima del destino del mundo, que la verdad de Dios. Él es el fiel, el verdadero, el que nos va a sostener, el que nos va a sustentar. Si usted conoce la verdad, ¿sabe qué va a hacer la verdad? Lo va a hacer libre. Libre para servirle.
Lucas capítulo 1, versículo creo que 72. Eso es lo que entendían los judíos. Eso es lo que no estamos entendiendo nosotros. Todavía somos cristianos y estamos siendo matoneados por el Mardoqueo ese. ¿Es Mardoqueo? No, ese. ¿Cómo se llama el malvado? Amán. Por el Amán malvado ese. Es tan bonita la fiesta de Purim para los judíos. Hacen obra de teatro y los chiquitos hacen. Y entonces Amán y Mardoqueo. Y cuando sale Amán, ellos sonan las matracas diciéndole: lo vamos a moler por malvado. Y cuando sale Mardoqueo, todos aplauden Mardoqueo. Todos los judíos, obra de paz y verdad que vino a través del decreto del rey, porque la reina había ganado el favor. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, ellos piensan en liberación, en libertad, en plenitud. Lo leímos en el Salmo. De eso hablaba el Salmo. Que Él reprenderá al enemigo por nosotros. Que ya no tenemos que estar bajo la potestad del diablo. Que ya no tenemos por qué estar más en miseria ni matoneados. Pero ojo, no estamos hablando de la miseria de este mundo terrena. Eso viene por añadidura. Estamos hablando de la libertad con que nos compró Cristo. A libertad fuimos llamados. Por eso sea libre ahora en el nombre de Jesús. Ahora reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Sea libre, crea la palabra que está escrita. Que todo espíritu inmundo, que toda atadura, que todo lo que el enemigo ha tratado de cernir sobre su vida para paralizarlo, ahora sea quitado en el nombre de Jesús. Él está por encima del destino, Él está por encima de los decretos de este mundo, Él está por encima de las circunstancias. Donde no hay posibilidad, allí está la verdad de Dios salvándonos y guardándonos y sustentándonos. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Si usted conoce la verdad lo va a hacer libre. Solamente vimos la verdad a través del libro de Esther. Después seguiremos viendo la verdad en los profetas. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Allí donde usted está, en su casa, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Y declare la verdad de la palabra sobre su vida. Cuando yo digo declare, no es que si usted lo dice muchas veces se va a convencer. No. Sino que crea la palabra. Recíbala, vívala. Que en su interior corran ríos de agua viva. La fuente que es abierta. Las aguas. La fuente de la sabiduría es eso, el conocimiento de Dios, la vida de la palabra, la experiencia de la fe, la realidad con que el Señor nos hizo libres. Ahora estamos libres. Es la verdad, no crea más las mentiras del enemigo. No se preocupe que ahora en la libertad nosotros le vamos a servir muchísimo más que ese papel que estaba escrito. Ahora le servimos con todo nuestro corazón y nos gozamos y nos regocijamos y vivimos toda su bendición. Y no olvidaremos jamás, cada día cuando se levante, gracias Señor. Tú me hiciste libre, Señor, y en esa libertad yo vivo y soy y me muevo. En ti, Jesús. Tú nos has dado la revelación de lo que estaba oculto. Tú dijiste que vendrías y habitarías en la oscuridad, Señor. Obra con poder en nosotros, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Y yo entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré, Señor. Alábelo, dele gracias allí. Gracias, mi Padre, gracias, Señor. Tú me libraste, tú me rescataste,
Tú, Señor, me has sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú venciste al enemigo, tú deshiciste las obras del diablo, todas las maquinaciones, todos los decretos, todos los planes, todas las trampas, todas las armas forjadas contra nosotros. Tú las destruiste en la cruz del Calvario. Tu espalda llevaste tú nuestro pecado. Así lo dice la Escritura. Por tus llagas nosotros fuimos curados. Toda la maldición que caía sobre nosotros fue puesta en ti para que nosotros ahora tengamos toda la libertad, todo el gozo, toda la plenitud, mi Padre. Sea libre en el nombre de Jesús. Ahora mismo sea libre en el nombre de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén.